Mira, ser parte de un proceso de avalúo ha sido una experiencia muy interesante, sobre todo para mí como un profesor nuevo, porque cuando uno empieza en todo este campo académico de la enseñanza a nivel universitario, uno siempre tiene la preocupación de si realmente los estudiantes están adquiriendo un conocimiento, si los estudiantes están realmente adquiriendo unas competencias más allá de un conocimiento. Y eso es una preocupación que uno siempre tiene. Después de todo, yo creo que esa es la parte fundamental del avalúo. Asegurarse de que el proceso de enseñanza se está dando y que los estudiantes están adquiriendo y que unos conocimientos y que están aprendiendo. Entonces, cuando uno comienza en el campo, uno empieza inclusive a buscar cómo subsanar esa preocupación, desarrollando algunas herramientas. En mi caso, yo ponía a los estudiantes a hacer ensayos cortos en momentos inesperados en el semestre, tratando de realmente identificar si se estaba dando ese proceso de enseñanza, más allá del proceso de evaluación tradicional, porque a mí me surge la preocupación, sobre todo en el caso del campo de la administración de empresas, que es un campo esencialmente profesional. Siempre tienen la preocupación de que los estudiantes tienen que adquirir unas destrezas técnicas, un conocimiento técnico, pero también hay unas competencias de grado mayor, ¿verdad? Como la investigación, como la ética, como el liderazgo, como el trabajo en equipo, etcétera, que no necesariamente se recogen en esos instrumentos de evaluación tradicionales que nosotros utilizamos. Así que cuando entramos en el proceso formal de avalúo, uno siente que esa preocupación pues ya está anclada en unas herramientas formales, en unas herramientas validadas, y uno nota ese cambio y uno nota que el proceso de aprendizaje está constantemente siendo revisado, que es lo que me parece a mí que debe ser un buen proceso de aprendizaje, y uno siente que, bueno, que tiene las herramientas para hacerlo, porque es un campo muy particular de interés. Yo creo que el reto más grande del proceso de avalúo es que de primera instancia vamos a pensar que esto es una carga adicional para el profesor en términos de trabajo, en términos de tiempo, pero es bien importante no verlo como una tarea, como una asignación que vamos a hacer a final de semestre, tal como corregir exámenes, como poner notas, hacer avalúo, sino tratar de integrarlo en todo el proceso, porque realmente es un proceso continuo. Y cuando tú estás constantemente pendiente de validar las herramientas de enseñanza que estás utilizando, entonces ya el proceso de avalúo está integrado al aprendizaje. Yo creo que ese es el reto mayor que tenemos, incorporarlo al día a día de nuestro trabajo de impartir un conocimiento y asegurarse de que ese conocimiento está dándose. En mi caso, me llama la atención también este mecanismo de poder utilizar herramientas directas y herramientas indirectas, porque de nuevo uno va validando el mismo proceso de validar el proceso de enseñanza. Yo tuve la experiencia de utilizar en uno de los grupos un grupo focal. En otros casos habíamos hecho pequeños ensayos, tenemos los mismos trabajos de investigación. Yo creo que eso es otro elemento bien importante. En el caso de mercadeo, por ejemplo, casi todos los trabajos de los cursos están concentrados en un documento de análisis, de estrategia, de evaluación, ya sea un plan promocional, ya sea un plan de mercadeo. Entonces, evaluar esos trabajos requiere, ¿verdad?, un elemento adicional de rúbrica, de consistencia, de que se utilice el mismo mecanismo en todos los casos. Así que ese caso de la prueba indirecta, pues yo pude formalizarlo y pude estructurarlo, y eso me ha ayudado muchísimo en el proceso de validar que se está dando ese aprendizaje. Pero en el caso de la prueba indirecta tuve la oportunidad de utilizar, por ejemplo, un grupo focal. En ese caso fue bien interesante porque la propia dinámica que se da entre los estudiantes les permite verbalizar realmente dónde tuvieron un aprendizaje, dónde tuvieron mayores dificultades. Puedes identificar cuando esas dificultades tuvieron que ver con la herramienta inclusive de enseñanza que utilizaste. Y en ese escenario del grupo focal, donde está el contexto de grupo, donde un estudiante valida lo que dice otro, ya sea de manera inclusive verbal o no verbal, pues me permitió hacer un análisis que no había podido recoger en las otras pruebas indirectas como los One Minute Paper o las evaluaciones de trabajo en equipo, etcétera. Así que yo recomiendo esa herramienta del grupo focal porque te da la opción de profundizar sobre unas dinámicas y cómo los estudiantes verbalizan. Inclusive planteamos una situación similar a lo que habíamos hecho con el trabajo final del curso, donde yo pude validar si lo que contestaron, ¿verdad?, y cómo expresaron ese conocimiento en el trabajo final se repetía en ese escenario que discutimos
en el grupo focal. Así que esto es otra herramienta, ¿verdad?, que vamos a seguir utilizando y que vamos a seguir desarrollando, a ver cómo ampliamos esa caja de herramientas que vamos a utilizar en el proceso de avalúo y eventualmente, ¿no?, pues seguir reproduciéndolo en cada una de las competencias que la universidad ha establecido como piedra angular del proceso de enseñanza. Así que básicamente yo creo que esa ha sido la experiencia y esperamos que sigamos aprendiendo en el proceso para que ese proceso de aprendizaje se siga dando y cada vez se siga mejorando de acuerdo a cómo van cambiando los escenarios.